Hola y bienvenidos una vez más. Hoy les traigo una historia nueva que se llama 45 segundos. Este es el primer capítulo. No olviden que estos capítulos tienen comentarios y opiniones personales. Y si quieren ayudar un poquito más al canal, pueden darle aquí en el botón de gracias. Así que empezamos. Vemos que es el cielo, hay un avión y hay una chica que piensa como, por fin, estoy en Corea. Y es una chica muy linda que pues, está como en un aeropuerto. Y así empieza 45 segundos. ¿Dijiste qué tipo de clase era? Y ahora vemos que están dos chicas como en una habitación y están hablando. Y una de las chicas le dice, ¿esto es para mí? Y pues es la chica que estaba en el aeropuerto que está desempacando. Y la otra chica con la caja en la mano sigue diciéndole, quiero decir, hiciste todo lo demás perfectamente, ¿sí? Pero uno de los cursos básicos está completamente lleno. Así que agregué un curso que se ve más divertido y se lo muestra a la chica con el celular. Ella mira atentamente y se siente súper orgullosa y le dice, ¿ves? Deberías agradecerme. Y mira pues en el teléfono y es Entendiendo el vino, se llama la clase, en el salón 301A. Y sigue diciendo, seguro, bueno, así que hiciste lo que te dije que hicieras. Y ella sigue mirando el teléfono y le dice, ¿vino? ¿Esto es entretenido? ¿El vino? La otra chica le dice como, ellos también van a hacer como ciertas catas. ¿No es asombroso? ¿Cuántos estudiantes podrían estar bebiendo mientras están en clase? ¡Qué lección tan dulce! Y la otra chica se levanta y le dice, ¿alcohol? ¿Es alcohol? ¡Ah! Me equivoqué al dejártelo, perdón. ¡Ah! ¿Qué pasa contigo? ¿Qué significa dulce elección? O sea, no. Y pues es la chica que le dice a la otra chica que le escogió el curso que todo mal. Mi pequeña hermana dijo que realmente era correcto. Creo que las evaluaciones del curso y el profesor son muy buenas. Al parecer el curso es bastante popular ya que te permite probar vino de primera mano mientras lo haces. Y ella está como en un computador. Y sigue pensando como, no es que eso signifique nada, pero una basura liviana como yo se emborracha después de una sola bebida. Y está súper preocupada. Y está hablando como con alguien en un chat. Y sigue diciendo como, así que pedí un pequeño favor ya que mi regreso del extranjero se suspuso en el registro de clase y ahora todo se ha vuelto muy tedioso. Supongo que debería dejar esa clase. Lo dice un poco resignada, pero en ese momento le llega un mensaje. Mrs. Yeon, ¿regresaste a casa? Y sigue respondiendo como, sí, jaja, ya que estaba tan agitada tan pronto como llegué aquí y empieza como, es como un emoji de llorar. Acabo de terminar de desempacar. Jaja, nos vemos pronto. Todos están esperando por ti, ¿sabes? Por supuesto, lo sé, jaja, escojamos una fecha. Y sigue chateando ahí. Pero en ese momento piensa, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos. Deben haber pasado ya unos 3 años. Se queda pensando. Y responde el chat. Dice, de casualidad, ¿estás en contacto con Han? Y la otra le responde, ¿Han? ¿Quién es Han? Tú sabes, es Ann, de la escuela. Ella. Ni siquiera sé su número. Honestamente, ella solo fue cercana a ti. Es verdad, ¿cierto? Ella no nos habló luego de que te fuiste a estudiar. En ese momento como que ya se acaba un poquito la charla en el computador y sigue en el teléfono. Apaga la luz de donde estaba, se acuesta en la cama y responde, y bueno, lee la respuesta. Ella no se ha contactado contigo, le pregunta a la otra chica en el chat. Y pues ella solo piensa como, es cierto, a pesar de que éramos cercanas. Y bueno, ya es el primer día de clase y ella ya pues está como en la universidad y está viendo todo y pensando pues en las cosas. De todas formas, dejaré esta clase.
lo dice ya un poco resignada. Y pues recuerda ciertas cosas. ¿Existe la forma de desistir de la clase? Por favor, asista a la primera clase. Eso pasó la noche anterior. Seguramente ella estaba buscando la forma de cancelar esa clase, pero pues no se pudo. Y sigue pensando, no hay nada de malo en asistir por hoy. Para ser honestas, no quiero que me vean aquí. En ese momento toma un asiento de atrás y piensa, parece que no hay mucha gente aquí. Y toma el teléfono y está un poco aburrida y se dice a sí misma como, me pregunto si podría alejarme después de que pase la lista. En ese momento alguien dice como, Ann, y ella escucha el nombre y en ese momento voltea, porque es la compañera de la que ella estaba preguntando el día anterior. Y ella piensa, justo ahora, y en ese momento ve a una chica y a un chico que están hablando como en una esquina del salón. Y el chico le dice como, bueno, no se alcanza a entender bien la frase, dice como, Ann, ¿cómo se...? En ese momento ella dice el nombre súper duro, dice Ann. Y la otra chica voltea a mirarla súper sorprendida, dice, ¿eres Ann, cierto? Yo soy Silleón, de la preparatoria, ¿te acuerdas? Y ella se levanta pues rapidísimo y la otra chica le dice como, Silleón, te fuiste a estudiar en el extranjero, ¿cierto? Ha pasado mucho tiempo, ¿qué haces aquí? Y Silleón le responde como, quería ir a la escuela en Corea, ¿cómo has estado? Lo dice como muy ansiosa. Y ella le dice, bien, es bueno verte de nuevo. Y Silleón le responde como, sí. Y después ya todo se vuelve como un poco incómodo. Pero ya llega el profesor y dice, hola a todos. Todos se sorprenden y siguen escuchando lo que dice el profesor. Bueno, estamos empezando pronto, así que por favor tomen asiento. El chico que estaba con Ann le dice, ven, sentémonos. Y ella le dice como, sí, seguro. Y en ese momento se voltea y le dice como, Silleón, hablemos después de clase. Y Silleón le dice, dale, seguro. Ann se va a sentar más adelante, pero Silleón sí se queda atrás y piensa como, hubiera sido bueno sentarnos juntas. Entonces el profesor empieza a hablar de la clase. Como hoy es el primer día, solo les daré una breve explicación. Como todos saben, esto es un curso que trata sobre el vino. Y a través de la teoría y la cata, los parciales y las puntuaciones finales serán evaluadas a través de presentaciones de PowerPoint e informes presentados del contenido del curso. También todas las tareas asignadas se harán en grupos y todos empiezan como ¿qué? No, y el profesor sigue diciendo, no sería nada divertido si el grupo es formado de estudiantes de la misma especialidad, ¿cierto? Para que esto no suceda, haremos grupos de 6 personas, formados por orden alfabético. En ese momento, Silleón piensa, si son nuestros nombres en orden alfabético, siempre estarán en el mismo grupo que Ann. Y en ese momento se alegra un montón porque efectivamente queda en el grupo en el que está Ann. Y todos ellos empiezan a intercambiar números. Entonces Silleón le dice, dame tu número también. Llamé a tu número anterior, pero parece que lo cambiaste. Sí, cambié mi número cuando cambié mi teléfono en mi tercer año de preparatoria. Y entonces siguen diciendo, bueno, se escriben el número y todo, siguen diciendo como realmente es genial. En cualquier cosa es tan bueno verte. Nunca hubiera pensado que estaríamos en la misma universidad. ¿Cuál es tu especialidad? Administración de negocios. ¿Y tú? Silleón le dice, estoy en diseño industrial. Ella se sorprende un montón y le dice, Ann, tus manos están frías ahora, ¿cierto? Le toma las manos como súper rápido y Ann se sorprende un montón. Simplemente Silleón empieza como a masajearle las manos y le dice, también eras así cuando estabas anémica. Esto nos servirá. Espera aquí un segundo. La deja un momento como en una silla y ella se va súper rápido. Sale del salón y pues Ann se queda pues esperando.
pero mira al suelo, está como decaída. Se toma sus manos y empieza como a juguetear, como cuando está muy nerviosa. Y es como un recuerdo ahora lo que vemos. Vemos que ella parpadea y están como en la enfermería en la secundaria. Ella se levanta, pero Sillón está como dormida. ¿Estás despierta? ¿Tu cabeza dejó de doler?, le pregunta a la enfermera. Anne le dice sí. La enfermera le dice qué alivio, ¿sabes? Sillón estaba muy preocupada por ti. Desde que te trajo aquí llorando, diciendo que de repente colapsaste, ella se mantuvo viniendo en cada descanso y me pidió que no te dejara sola. Y pues vemos el recuerdo de la enfermera en que de verdad Sillón la llevó y le dijo enfermera, y la otra le decía ¿qué pasa? Y la enfermera le sigue diciendo al parecer la presidenta y vicepresidenta de la clase son realmente cercanas. Parece que ellas dos pues tenían esos rangos en el salón. En ese momento se despierta Sillón y dice como ¿estás bien? Y Anne le responde sí, estoy bien. Pensé que estabas en serios problemas. Y en ese momento como que respira profundo y la enfermera le dice como ¿no te dije que ella estaría bien? Y la enfermera le sigue diciendo es casi el final del día escolar, así que ustedes dos podrían ir juntas. Y Sillón le dice ¿qué? No, una vez que termine la clase recogeré tus cosas y vendré por ti, solo quédate aquí hasta entonces. Y Anne le responde pero de verdad estoy bien, volveré en un rato. Por favor, cuida de Anne, le dice a la enfermera. Y la enfermera le dice como, está bien, es seguro. Y seguimos viendo que es como la escuela y ahora vemos que Anne se está levantando pues de la cama de la enfermería. Y ahí efectivamente llegó Sillón y le dice, tu mochila es pesada. Y ella le dice como, lo siento, pero gracias. Sillón le dice como, y aquí un presente para ti. Es como una soda. Le dice como investigué y descubrí que el té de limón es bueno para la anemia. Y Anne le dice como muchas gracias Sillón, pero lo dice muy conmovida. Y Sillón le dice ahora sí vamos a casa. Y ella le dice sí. Anne. Y en ese momento ya vuelve en el principio. Y Sillón le dice este de limón. Y se lo entrega y se lo pone en las manos. Observa el reloj y dice como me encantaría quedarme, pero mi siguiente clase es muy importante. Pero Sillón le sigue diciendo a Anne, iré primero, perdón. Y ella le dice como no hay problema. Pero ella también dice como pero no me quiero ir. Y Anne le dice como está bien, te veré después. Sillón se levanta y le dice no agradezcas por el té. Tú eres John Hae, ¿cierto? Y está hablando con otros chicos. Y le dice, ¿podrías cuidar de Anne? Ella está un poco anémica. Y el chico le dice, seguro. Es como el chico que estaba en el principio con Anne. Y el chico le dice, como parece que ustedes dos se conocen de antes. Ella incluso sabe de tu anemia. ¿Ustedes eran cercanas? Anne le dice, nosotras éramos amigas en la preparatoria. Y ella aprieta en ese momento como la lata. Y sigue diciendo, una amiga que esperaba se quedará conmigo para siempre. Y así acaba el primer capítulo de 45 segundos. Vemos que la historia va pues avanzando. Vemos que cuando Sillón llega otra vez a Corea, no sabemos por qué se fue a estudiar al extranjero, pero simplemente vemos que cuando vuelve a Corea entra en una clase que realmente ella no quería, pues porque es muy mala para beber. Y entonces como es el destino, ¿no? Entonces la reúne con una persona que ella quería volver a ver y que había preguntado la noche anterior. Y vemos que se encuentra con Anne y recuerda que tenía lo de la anemia y le trae el té, como para el té de limón, para que ella como que vuelva a tomar como fuerza o se sienta mucho mejor. Vamos a ver cómo sigue evolucionando esta historia. Espero que a ustedes también les esté llamando mucho la atención. No olviden darle like, comentar y suscribirse.